En busca de nosotros mismos. Primera parte. A mediados del siglo XIX, los hermanos Orson y Lorenzo Fowler hacían y vendían engaños como este. Se suponía que leyendo este mapa de la cabeza y del rostro, se evaluaba el carácter y la personalidad y hasta se predecía la conducta. Aquí se consultaba si la persona era egoísta. Aquí su propensión a la vida hogareña. Estas líneas son para el razonamiento intuitivo y la facultad reflexiva. Los sentimientos morales y religiosos, la autoestima y la fuerza de voluntad. Este sistema se llamaba frenología y era una de las teorías más populares de la época sobre la conducta humana. Lástima que no se basara en pruebas científicas. Apenas a finales del siglo XIX, los científicos emprendieron el estudio de la conducta humana, que antes solía ser el campo de filósofos, poetas y charlatanes. Estos científicos quisieron convertir lo irracional en racional. Intentaron descubrir qué parte de la conducta humana es innata y cuál se aprende con la experiencia. Se trata de un viaje a lo largo de los meandros y giros de este siglo que todos emprendimos en busca de nosotros mismos. Ya regresamos con el siglo de los descubrimientos. Con el siglo de los descubrimientos. A principios de siglo, los médicos interesados en los misterios de la mente humana acuden a este venerable hospital de París llamado La Salpêtrière. Fue construido en el siglo XVI para servir de arsenal y es un hospital muy poco común. A finales del siglo XIX se transforma en el principal centro de estudios de una extraña enfermedad, la histeria. Este mal apasiona al director del hospital, quien posee una voluntad férrea y se llama Jean-Martin Charcot. Según cuentan sus contemporáneos, Charcot era un personaje frío, difícil y autoritario. Y por eso lo llamaban el Napoleón de la neurosis. En la Salpêtrière había una enorme cantidad de pacientes que sufría de lo que se consideraba una de las afecciones más lúgubres de la época, la histeria. Y esto le dio la oportunidad a Charcot de utilizar toda su capacidad como neurólogo para develar los secretos de uno de los desórdenes de conducta más frustrantes para los psicólogos clínicos de la época. Charcot observa que los pacientes presentan una enorme gama de síntomas inexplicables como espasmos, parálisis, ceguera, amnesia, una cantidad inimaginable de anormalidades físicas y de conducta que no parecen tener motivo aparente. En la cúspide de su carrera, Charcot dedica toda su atención a la histeria, seguro de poder averiguar su causa. No es el primero que lo intenta. Los griegos creían que la histeria era causada por el útero y que este era un órgano móvil, una especie de pelota de goma que se desplazaba dentro del cuerpo. Esta podía estar el lunes en el cuello, el martes en la muñeca y el miércoles en el estómago. Y este útero causaba síntomas en el lugar donde se detenía. Solían llamar a este órgano la matriz errante. Muchos siglos después, cuando Charcot estudia medicina, aún se considera que la histeria está relacionada con la sexualidad femenina. Se piensa que la constitución de la mujer la convierte en un ser muy vulnerable a este mal. Uno de los colegas de Charcot afirma, después de todo, ¿cómo va a sufrir el hombre de histeria? No tiene útero. Muchos médicos de la época creían que la histeria no era una verdadera enfermedad. La consideraban una conducta artificial o simulada. O cuando aparecía en las mujeres en forma de promiscuidad sexual, lo consideraban un mal digno de desprecio. Sin embargo, Charcot propuso a lo largo de toda su carrera que la histeria debía estudiarse científicamente.
No cree que la histeria sea una enfermedad femenina porque los hombres también la sufren. Opina que es causada por un desorden del cerebro y que solo la sufren ciertas personas que provienen de una raza degenerada. Afirma que el mal se transmite de generación en generación. Sin embargo, Charcot no se preocupa cuando no encuentra síntomas de histeria en la familia de sus pacientes. Charcot decidió tomar toda esa gran cantidad de síntomas amorfos llamados histeria, que habían frustrado tanto a los médicos de los principales hospitales durante muchos siglos, y lo sustituyó por un elegante modelo neurofisiológico sobre su etiología y su evolución. Lo que pensaba hacer era analizar la histeria y revelar sus leyes. Charcot está convencido de conocer las causas de la histeria y procede a clasificar sus síntomas. Dibuja todos los movimientos de sus pacientes con vívidos detalles. Cuando surge el nuevo arte de la fotografía científica, Charcot decide que este método es aún mejor para captar todos los matices de la conducta. Por ello, contrata a un fotógrafo para que trabaje en la Salpêtrière a tiempo completo. Charcot era muy visual. Le encantaba ver las cosas con sus propios ojos, observarlas bien para poder estudiarlas con exactitud. Y la fotografía le permitía detener el tiempo, es decir, le permitía tomar un síntoma, detenerlo, aislarlo y observarlo detalladamente. Charcot afirma que la cámara no miente. Se convierte en algo tan importante para su estudio de la histeria como lo es el microscopio para los biólogos. Agustina era una de las pacientes favoritas de Charcot. Era su supermodelo. Agustina era joven y linda. Estaba muy bien desarrollada. Él señala todo esto en sus libros. Además, ella respondía bien ante la cámara. Charcot tomó unas 10.000 fotografías de sus pacientes. Buscaba un patrón en toda esa variedad de síntomas. Resulta curioso que los síntomas parecían revelar la cultura de la época. Fotografiaba mujeres bellas, generalmente en posiciones a veces muy extrañas, pero en otras ocasiones muy conocidas. Si se estudian las fotografías de las histéricas de la Salpêtrière, notamos que se parecen mucho a los cuadros del Renacimiento. Esto no es casualidad. Charcot admiraba mucho la pintura. Se consideraba un hombre culto, artístico y erudito. Y quería que su trabajo influenciara en la cultura francesa, y así fue. Los intelectuales y el público se interesan mucho en los estudios científicos de Charcot. Se convierte en una celebridad que trasciende las fronteras de París. Es famoso por su encanto teatral y atrae un amplio público todos los martes cuando ofrece conferencias y demostraciones a los médicos que acuden de todas partes del mundo a ver al príncipe de la ciencia. Un miembro del público que queda cautivado por Charcot es un joven médico vienés que está empezando su carrera clínica y que se llama Sigmund Freud. Freud ha estudiado neurología en los mejores laboratorios de Europa, examinando el cerebro de las anguilas, los peces y finalmente los seres humanos. Estudia con Charcot en París y queda fascinado por los pacientes de la Salpêtrière.
Pero las teorías de su mentor sobre lesiones cerebrales no terminan de convencerlo. Los pacientes que tienen las manos paralizadas pueden mover los brazos. Los que tienen los pies paralizados mueven las piernas. Estos movimientos serían totalmente imposibles si la parálisis fuera causada por un trastorno cerebral. Los síntomas de la histeria no seguían la lógica de la biología. Más bien tenían una especie de lógica popular sobre la cual debería ser el motivo de la parálisis. Las dudas de Freud aumentan cuando las distintas autopsias de los pacientes con histeria no logran revelar nada. La teoría de la lesión cerebral no llega a materializarse. Pero quizás lo que más inquieta a Freud es algo que le afecta más directamente. Muchos europeos, desde el hombre de la calle hasta la élite de los médicos, comparten la teoría de Charcot de que ciertas personas tienen mayor tendencia a la locura. Es la gente que proviene de razas débiles con sangre degenerada. Se señala a los judíos como grupo, y la comunidad judía de Viena, de la cual Freud forma parte, no es ninguna excepción. Según la teoría degenerativa, los judíos eran más susceptibles a sufrir ataques nerviosos y neuróticos. Se les incluía dentro de una categoría especialmente susceptible a las degeneraciones nerviosas. Es comprensible que Freud no simpatizara con esta idea, pues sentía que tenía un trasfondo antisemita. Es muy posible que este factor personal lo llevara a descartar la sabiduría científica reconocida de la época. Por ello, Freud concluye que sus colegas no han logrado explicar los trastornos mentales. Se han concentrado en el organismo físico, ignorando las complejidades de la mente. Freud opina que para hallar la verdadera causa de la histeria hace falta un enfoque radicalmente nuevo, el cual decide poner en práctica en su consultorio privado de Viena. Se propone no solo explicar las causas de la histeria, sino proponer la primera teoría estrictamente psicológica de este siglo sobre la conducta humana. La primera pista se la proporciona su colega, el neurólogo Joseph Breuer, y su paciente Berta Pappenheim, a la cual se refiere como Anao. Ella tenía dificultades para dormir, tenía pesadillas. Le resultaba imposible tomar agua y, en las fases más agudas de su trastorno, no podía hablar en su idioma natal, el alemán. Breuer presionó a Anao por medio de la hipnosis y logró que recordara que sus síntomas habían surgido cuando su padre enfermó gravemente. Cuando recordó este episodio traumático y habló abiertamente sobre él, sus síntomas desaparecieron. Esto se conoció como la curación por medio de la charla. Freud no llegó a conocer a Anao, pero quedó impresionado con la particularidad de sus síntomas y su relación con un trauma personal. Después de observar a muchos pacientes, concluyó que los síntomas eran invariablemente causados por un trauma psicológico. No tienen ninguna significación aislados, sino que son el mapa de una vida interior sumergida y con problemas. Freud afirma que los histéricos sufren de eminiscencias, es decir, que los síntomas se deben a algún hecho del pasado que el paciente no puede superar, ni afrontar, ni pensar en ello, y que necesitan una enorme cantidad de energía para alejarse de esa parte de su pasado. Dicho recuerdo es tan nocivo que se relega a una parte de la mente que Freud llama el inconsciente. Este es un rincón oculto donde se originan los sueños y los vacíos mentales y donde residen las fantasías, los temores, los pensamientos sin censura y los deseos sexuales.
Freud cree que en el inconsciente se originan todos los traumas emocionales. Partiendo de la teoría del inconsciente, Freud desarrolla el psicoanálisis, una nueva teoría sobre la mente y las técnicas para llegar a ella. Una teoría que muchos no aceptan. No se puede observar ni analizar el inconsciente. No se puede observar en el microscopio ni cortar con escalpelo. No existe ninguna prueba concreta de su existencia. La teoría del inconsciente le parece a muchas personas demasiado teórica y filosófica y muy poco científica. Freud no era un buen teórico en sus primeros años. Sin embargo, su trabajo atrajo el interés de un grupo fiel de acólitos que Freud utilizó para desarrollar el movimiento psicoanalítico, el cual lamentablemente se parecía en muchos aspectos a una iglesia o secta en sus primeros años. Sus miembros tenían que creer en los conceptos básicos del psicoanálisis para que los consideraran fieles acólitos. En 1914, el grupo de seguidores de Freud aún era relativamente pequeño, pero eso estaba por cambiar. Los acontecimientos políticos lanzan sus teorías psicológicas al escenario mundial que se convierte en un brutal laboratorio viviente de las teorías de Freud. Continuamos con el siglo de los descubrimientos. Con la Primera Guerra Mundial, Alemania se enfrenta contra la mayor parte de Europa, Rusia y posteriormente los Estados Unidos de América. En la Primera Guerra Mundial, Europa descubre la destrucción masiva producida por la tecnología. No se enfrentaba al rival. Se estaba oculto en una trinchera y de pronto tu compañero de al lado moría debido a la ráfaga lanzada por una explosión. O te ocultabas durante días en una trinchera y de pronto tu oficial te ordenaba: levántate y atraviesa ese campo. La guerra dura mucho más de lo previsto. Los días se convierten en meses y los meses en años. El costo en vidas humanas es enorme. Los soldados escriben a sus familias. La vista era horrenda. Los muertos estaban tirados por todas partes, a veces medio enterrados por los proyectiles. Era cuestión de mirar la muerte a la cara y esperar a que te dispararan. A principios de la guerra, un psicólogo inglés llamado Charles Myers, destinado al frente, observa que los soldados salen de las trincheras con síntomas misteriosos. Opina que estos son causados por una sustancia química o un gas venenoso que se examinan sin resultados positivos. Los médicos observan que los soldados sufren temblores inexplicables, que algunos se vuelven ciegos o sordos de la noche a la mañana, otros mudos, paralíticos o gritan. Myers cree que esta conducta se relaciona de algún modo con los proyectiles que explotan y la llama trauma de guerra. Pero muchos soldados que aún no han ido al frente sufren de síntomas similares. El trauma de guerra se parecía mucho a los síntomas de la histeria. Eso era vergonzoso, pues se trataba de un mal que aquejaba a las mujeres. Aunque en el siglo XIX algunas teorías demostraban que los hombres también podían sufrir de histeria, se creía que las mujeres eran las que más sufrían de trastornos psíquicos. La ciencia era sexista y hasta misógina. Los médicos intentaron buscarle otro nombre para evitarle a los soldados la vergüenza de que los llamaran histéricos.
No podían creer que los hombres pudieran estar histéricos. Y cuando los médicos empezaron a observar esos síntomas en los hombres, dijeron, esto parece ser histeria, pero en el fondo no podían creerlo. Se recurrió a una serie de apelativos para describir la histeria masculina: neurosis de guerra, neurosis por estar enterrado vivo, crisis del soldado. 80.000 soldados sucumbieron ante ella en el transcurso de la guerra. Los médicos militares intentaron hallar una explicación física del fenómeno, alguna prueba de afecciones del sistema nervioso o de lacras hereditarias. Al no encontrar nada, la única explicación posible era la cobardía. Muchos oficiales consideraban que esos soldados fingían estar enfermos y que debían someterse a una corte marcial y ser fusilados, como de hecho muchos de ellos lo fueron. Pero algunos médicos pioneros conocían las teorías de Freud y creían que el trauma de guerra era psicológico, y la guerra les ofrecía grandes oportunidades para probarlo. Les proporcionó un extraordinario material de experimentación. Los médicos estaban al mismo tiempo asombrados y fascinados. Y reconocieron que tenían la oportunidad de estudiar de cerca los conflictos sobre los cuales había escrito Freud en una muestra muy amplia de la población. Nosotros podemos comprender lo que les sucedía psicológicamente a esos jóvenes de las trincheras, lo que les causaba esos síntomas. Todo tu cuerpo te grita, sal de ahí, sálvate. Y tu entrenamiento te ordena, tienes que quedarte en la trinchera y defender a tu país. El conflicto es tan insoportable que, como dicen los psicoanalistas, el organismo se escapa hacia la enfermedad. El trauma de guerra es el lenguaje corporal de la impotencia. Y esta surge en infinidad de situaciones distintas. Uno puede ser poderoso, pero encontrarse por muchos motivos en una situación de impotencia para expresar los sentimientos. Y el organismo transforma esos sentimientos en síntomas. Los soldados valientes y patriotas se vieron enfrentados al temor, la ansiedad, la tristeza, la soledad, la desorientación. Todos esos sentimientos nuevos para ellos y que la sociedad consideraba que no eran dignos de un hombre y no podían expresar esos sentimientos. Los médicos intentan muchos métodos, desde choques eléctricos primitivos hasta la terapia de la conversación, para que el soldado recupere su ánimo y regrese al frente. Para miles de soldados como estos, la conversación es lo único que funciona cuando todo lo demás falla. Es lo único que puede salvarlos. Muchos soldados paralizados por el miedo se curan de ese modo. Eso demostró en gran escala que los factores emocionales y ambientales eran muy importantes para determinar nuestro estado mental. La experiencia de la guerra permitió que la psicología y la psiquiatría dejaran de ser especialidades médicas que se aplicaban a un grupo mínimo de personas y se convirtieran en un medio para comprendernos mejor, nuestra mente y mundo. En 1918 finaliza la guerra que va a terminar con todas las guerras.
Los soldados estadounidenses regresan a un país deseoso de convertirse en el líder de un mundo que cambia rápidamente. Pero esta optimista esperanza en el futuro queda frustrada al conocerse una noticia inesperada y perturbadora. El ejército publica los resultados de las pruebas que se hicieron durante la guerra sobre la capacidad mental de los reclutas. La asombrosa conclusión es que casi la mitad de los militares estadounidenses son retrasados mentales. Los psicólogos del ejército disparan el primer tiro de una guerra científica que durará varias décadas. Cuando se publicaron los resultados de los test del ejército que afirmaban que una buena parte de los reclutas tenía una edad mental por debajo de los 12 años, es decir, de mongólico, según el término popularizado por los mismos psicólogos, el asombro fue total. ¿Cómo era posible que tantos jóvenes tuvieran un nivel de inteligencia tan bajo? Se pensó que los test del ejército probaban que la gente de este país era mucho más tonta de lo que se creía. Y esto causó muchos temores sobre la sociedad que se estaba desarrollando. Los temores se multiplican. Se teme que el flujo de inmigrantes esté debilitando la carga genética de los norteamericanos y que estos carecerán de las facultades mentales necesarias para desempeñar las complejas tareas de la vida moderna. Necesitaban una prueba rápida que diferenciara de inmediato los distintos niveles de habilidad mental. Se ponía a prueba la cultura general con preguntas tales como ¿qué es el Crisco? ¿Qué producto anuncia Velvet Joe? ¿O qué es un Dibble? Para resolver la prueba del ejército, uno tenía que saber sobre deportes norteamericanos, sobre publicidad. Debía saber que Velvet Joe era un personaje que anunciaba tabaco. Además, se hacían preguntas sobre juicios prácticos. ¿Es lo mismo el blanco que el negro? ¿Por qué la carne es mejor que la col? La falacia inherente de esos test psicológicos era que estaban llenos de la carga cultural de determinado grupo social local, pero se consideraban universales y justos, y las personas que no pertenecían a esa clase o grupo no salían bien. Pero los psicólogos están seguros de poner a prueba la inteligencia innata y no la adquirida. Y dicha inteligencia es tan fácil de medir como una barra de acero. Muchos creían que existía una entidad llamada inteligencia y que las pruebas las medían del mismo modo que existe una entidad llamada papas que se puede pesar con exactitud en una balanza. Henry Goddard desarrolla una escala para medir la inteligencia en la Escuela para Chicos y Chicas Débiles Mentales de Vineland, Nueva Jersey. Sus observaciones lo llevan a pensar que la inteligencia y su opuesto, la debilidad mental, son hereditarios. Pero como Goddard es un científico, quiere tener pruebas. Le confiesa a su amigo Charles Davenport que cuando se trata de la genética de la inteligencia, su interés es mayor que el simple conocimiento. Charles Davenport es un pionero en la recién nacida ciencia de la genética. Él también cree que la conducta, al igual que la inteligencia, se transmite de generación en generación. Los experimentos de Gregorio Mendel han demostrado que existe un gen de guisante arrugado y otro de guisante liso, un gen para los ojos azules y otro para los ojos pardos. Y asimismo, deben existir genes para otras características como la inteligencia. Charles Davenport es un respetado biólogo de la Universidad de Chicago y estudia junto a sus colegas las características hereditarias de animales tales como las gallinas, los canarios y los conejos. Estas investigaciones convencen a Davenport que la genética de Mendel no solo explica las características hereditarias de las plantas y animales, sino también las de los seres humanos. Intentaron hallar una base biológica para algo que llamaban nomadismo o la tendencia a trasladarse de un lugar a otro. Al menos un genetista encontró una base genética, lo que llamó talasofilia o amor al mar,
que según él poseían ciertos marinos y estaba ligada al sexo masculino porque solo los hombres eran oficiales de la marina. Davenport cree que otras características también están relacionadas. Por ejemplo, un bajo nivel de inteligencia causa la pobreza, la delincuencia y la prostitución. Y si la inteligencia es fija desde el nacimiento, dichas conductas deben tener un origen genético. Las ideas de Davenport se propagan entre quienes buscan un modo científico de mejorar la sociedad. Davenport recluta a graduados de Vassar y Harvard deseosos de trabajar con él en esas investigaciones genéticas vanguardistas. Convence al Instituto Carnegie de Washington para que financie un nuevo centro de investigación en Cold Spring Harbor, Nueva York. Este tiene la finalidad de promover la eugenesia, un movimiento para mejorar la calidad de la raza humana por medio de la reproducción selectiva. Pero no todos creen en la biología determinista. Para muchos científicos lo que cuenta es la experiencia en la vida, la crianza, la educación y el medio ambiente. Entre estos científicos se encuentra el psicólogo John Watson, quien propone una teoría totalmente opuesta a la eugenesia. Era la época de los genetistas, que propugnaban que los seres humanos estaban limitados a su herencia genética. Y Watson afirmó que eso era una tontería. El medio ambiente era lo único que moldeaba a las personas. Watson estudió durante varios años la conducta de cientos de bebés. Según él, llegamos al mundo como una página en blanco. Toda nuestra conducta es aprendida, hasta la que creemos que es instintiva como el miedo. Para probar que el medio ambiente es más importante que la herencia genética, Watson experimenta con un bebé a quien llama el pequeño Alberto. Se siente tan confiado que lo filma para la posteridad. Al principio, Alberto demuestra poco temor, incluso cuando Watson coloca un periódico ardiendo frente a él. Alberto tampoco teme cuando ve a una rata blanca por primera vez en su vida. Pero Watson le presenta la rata acompañada de un fuerte ruido metálico, una de las pocas cosas que molestan al pequeño Alberto. Watson lo repite una vez y otra vez. Finalmente, Alberto no solo aprende a temerle a la rata, sino a todas las cosas peludas, con o sin ruido. Watson afirma que el experimento del pequeño Alberto tuvo éxito porque prueba que los temores no se heredan, sino que se aprenden. Bautiza a su teoría con el nombre de conductismo y comienza a propagarla. Anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos, controlando su medio ambiente. Que consideren que el hogar es un laboratorio científico. Pero Watson tiene un interés meramente profesional en la infancia. No le gustaban mucho los niños. En uno de sus trabajos afirma que siempre lloran, gritan, están sucios, tienen hambre y son una molestia. Está claro que no quería tenerlos en su propio medio ambiente, pero creía que por el bien de la sociedad había que moldear a las personas desde el principio, y para ello era necesario comenzar con los bebés. Watson era extrovertido y vendía su imagen, por lo que pronto se ganó el reconocimiento de un público muy interesado en el estudio científico de la crianza de los niños. La ciencia era cada vez más importante para la mentalidad popular. Si los científicos decían algo, lo probaban y lo experimentaban. Tenía que ser verdad. Pero el atractivo del conductismo es más profundo. Su filosofía igualitaria parece reflejar la misma esencia de la democracia. Watson era el portavoz del sueño americano
que afirma que esta es la tierra de las oportunidades. Uno puede convertirse en lo que quiera aún antes de nacer. Y si no se logra en vida, los hijos pueden conseguirlo. El sueño americano de grandes oportunidades atrae a millones de inmigrantes. Estos llegan en barcos repletos para trabajar en una economía que está en rápida expansión y en busca de una vida mejor. A Charles Davenport y otros defensores de la eugenesia les preocupa que los nuevos inmigrantes oriundos del sur y el este de Europa propaguen sus genes defectuosos. Este grupo no cree que Estados Unidos de América transforme a los inmigrantes, más bien teme que estos transformen a Norteamérica. Surge un amplio clamor nacional a favor de imponer cuotas estrictas de inmigración. Desde los sindicatos hasta el Ku Klux Klan, todos se unen para exigirle al presidente Coolidge que proteja al país firmando la Ley de Restricción de la Inmigración en 1924. Según las palabras de un congresista, dicha ley es una necesidad para conservar la pureza de la sangre en los Estados Unidos de América. La ley de inmigración constituye un gran triunfo para el movimiento eugenésico. Este lanza una campaña nacional para propagar su teoría a las comunidades locales. Las ferias estatales son su lugar favorito para convencer al público. ¿Qué mejor lugar para hablar de la raza que en un concurso de ganado? Si se controlaba la reproducción, se controlaba la evolución y por ende el destino de la sociedad. Se podían hacer cruces para lograr una mayor inteligencia o justicia o ética moral. Se podía lograr una mejor apariencia física. Esto atrajo a muchas personas pertenecientes a un amplio espectro político. Significaba que el hombre por fin podía controlar su futuro, así como el proceso del nacimiento. Que se podían eliminar los defectos innatos, que se podían criar seres humanos mejores. El movimiento eugenésico empezó a perder credibilidad como ciencia cuando una nueva generación de científicos comenzó a estudiar la genética. Descubrieron, por ejemplo, que la comprensión de un organismo tan sencillo como la mosca de la fruta constituye un proceso mucho más complejo de lo que se imaginaba. En laboratorios como este de la Universidad de Texas, los científicos estudian los patrones hereditarios de la mosca de la fruta. Estas se reproducen rápidamente, por lo que son un objeto ideal de experimentación para observar sus cambios. A finales de los años 20, las investigaciones demuestran que la genética no puede explicarse con la simple teoría de que cada gen es portador de una característica, y que muchas características son poligénicas, es decir, son el producto de varios genes. Por ejemplo, algo tan sencillo como el color de los ojos puede ser el producto de 7 variables genéticas. Los científicos se preguntan que si la mosca de la fruta es tan compleja, ¿cuánto más lo será el ser humano? Pero para la mentalidad popular, la genética, la pseudociencia de la eugenesia y una modalidad de conductismo popular pueden convivir muy bien y explicar la conducta humana. A nivel puramente popular, el conductismo, por ejemplo, prevalece con más intensidad de lo que se esperaba. John Watson sigue al frente del movimiento, aunque ha cambiado sus estudios por el campo mucho más lucrativo de la publicidad. Ahí puede desarrollar su teoría de que la conducta no es innata, sino que puede moldearse mediante fuerzas exteriores. Watson creía que el consumidor es para el fabricante, como la rana verde es para el fisiólogo experimental. Watson creía que tenía a su disposición las técnicas para moldear la conducta del consumidor. Watson entró en la publicidad armado con la información
y las teorías que demostró con el pequeño Alberto. Es decir, que si se unían dos factores separados, se podía obtener la respuesta con uno solo de ellos. La respuesta al ruido queda unida a la observación de la rata. En materia de publicidad, inventó técnicas como exhibir cigarrillos junto a hombres apuestos, mujeres hermosas, autos grandes y mansiones. El mensaje implícito es que al fumar los cigarrillos, obtienes lo que se asocia con ellos. John Watson y la publicidad constituyen el matrimonio perfecto de la teoría y la práctica. Son el conductismo en acción. Se trata de condicionar la mente del consumidor para que realmente necesite los productos que los industriales estadounidenses quieren vender. El condicionamiento funciona también en la práctica como en el laboratorio. Los conductistas afirmaban que, con el control adecuado, se podía lograr que el individuo fuera o hiciera cualquier cosa. Eso también significaba que podía moldearse la personalidad para fines malvados o bondadosos. Un político que está surgiendo en Alemania comprende muy bien la manipulación de la conducta humana y su enorme potencial. Adolfo Hitler y su partido nazi ascienden al poder a principios de los años 30 utilizando todas las técnicas propagandísticas para influenciar al pueblo alemán. En películas como esta, Hitler promueve el credo del partido nazi: la belleza, la fuerza, la salud y el ideal eugenésico. Durante su campaña para obtener el poder, Hitler logra unir dos teorías psicológicas opuestas. Las ideas de que la conducta es innata o adquirida se unifican sin que el pueblo alemán note la contradicción evidente. Y la propaganda es solo el principio del programa del partido nazi. Primero le ofrecen a las familias más aptas una recompensa económica para tener un mayor número de hijos. Luego empiezan a liberar a Alemania de los grupos que ellos afirman que contaminan la raza. A mediados de los años 30, los nazis promulgan estrictas leyes de esterilización inspiradas en parte en la política eugenésica de los Estados Unidos de América. Los defensores de la eugenesia creían que la esterilización impediría la proliferación de características indeseables en la población y que evitar el nacimiento de las personas consideradas indeseables era la solución más eficaz. Les decían que le hacían un favor a la sociedad si no se reproducían. A principios de los años 40, Hitler incrementó su plan de purificar la cultura alemana. Ya no es cuestión de esterilizar a las personas con taras. Ahora hay que segregar a los grupos considerados una amenaza para la pureza racial, como los judíos, los homosexuales y los gitanos, y enviarlos a campos de exterminio. Para el año de 1945 han muerto millones de personas en nombre de la eugenesia. Pero al final, la teoría de la eugenesia solo logra probar lo contrario de sus postulados, que afirman que la conducta humana está determinada biológicamente, es fija e inmutable. Más bien demuestra que la gente es tan maleable que aprende a hacer cualquier tipo de atrocidad. The
los excesos de la Alemania de Hitler, el hecho de que se haya cometido un asesinato masivo y un genocidio en nombre de la pureza racial inspirada por la eugenesia causó un gran temor. Aún en las personas que al principio se sentían atraídas por el idealismo contenido en la teoría eugenésica. De modo que en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, hay un verdadero retroceso en las teorías que explican el origen genético de las enfermedades mentales, la inteligencia y la conducta, y además se da un giro hacia la aceptación de la influencia del medio ambiente. Descubre